A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Amigos televidentes, es una enorme satisfacción continuar con nuestro programa Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública. En esta oportunidad vamos a hacer cierta excepción con el tema que siempre estamos conversando con ustedes, que es el tema de la salud pública. En esta oportunidad tiene que ver naturalmente con la salud pública una nueva sociedad para los ecuatorianos, porque la que tenemos hasta ahora un poco como se ha desgastado, y tenemos la oportunidad enorme y el gusto de tener con nosotros a un político serio, a un comunicador realmente que nos ha permitido establecer la gran diferencia que existe entre los políticos tradicionales, no precisamente serios, y las personas que sí pueden representarnos en cualquiera de los puestos de elección popular. Él es el compañero Marcelo Larrea Cabrera. Con él vamos a conversar entonces sobre puntos que tienen palpitante actualidad con la política de nuestro país. Comencemos haciendo un comentario para que a través de este comentario Marcelo nos pueda hacer sus respectivas acotaciones. Las democracias latinoamericanas y en particular la democracia ecuatoriana históricamente se ha caracterizado por compartir el poder político entre los gobiernos de turno y los grandes grupos económicos, dejando de lado a la inmensa mayoría de ciudadanos o sociedad civil. Esto lo establecemos como premisa. Colombia no era la excepción, vamos a poner el caso colombiano en este esquema. Sin embargo, la última consulta popular en este país contra la corrupción se convirtió en una clara demostración de la existencia de una sociedad civil vigorosa, responsablemente orientada a disputar el poder político a los dos sectores que siempre lo habían detectado y lo detentan. Colombia es un país que tiene 36 millones de empadronados que no están obligados a votar. Sin embargo, 11.6 millones de ellos en forma consciente y responsable dijeron sí a la lucha contra la corrupción. Esta votación supera a los 10 millones que obtuvo el ganador y por supuesto a los 8 millones que obtuvo el perdedor, el candidato Petro. El mensaje más importante de esta original y trascendente consulta popular es que los ciudadanos que no estamos encasillados ni en las izquierdas ni en las derechas de los partidos y movimientos políticos, somos una opción válida para incidir en el rumbo de nuestros países haciendo política no partidista, sino solo mirando en el bien común que signifique bienestar y progreso con honestidad. Tengo la certeza que si consultamos lo mismo a los ecuatorianos, en los mismos términos que lo han hecho los hermanos colombianos, los resultados serían similares. Permitirían reorientar a la clase política, al gobierno, lo más importante, fortalecerían el poder ciudadano. El camino está trazado.
los ciudadanos organizados, el gobierno y las fuerzas productivas debemos avanzar hacia un nuevo modelo de sociedad donde haya equilibrio y proporcionalidad en la distribución del poder político. Sí, precisamente. La distribución del poder político tiene que ser equitativa. ¿Cuáles son tus comentarios, estimado Marcelo? Bienvenido a nuestro programa. Gracias, Walter, por la oportunidad de estar en tu prestigioso programa y en Telesucesos. Bueno, en general los regímenes políticos en América Latina vienen sufriendo una crisis muy profunda que tiene que ver tanto con lo que fueron la aplicación de las políticas de ajuste del FMI en las décadas del 70, 80, 90, que desencadenaron movilizaciones sociales muy profundas, como con la supresión de los elementos de construcción republicana que deberían caracterizar la evolución de nuestras sociedades. El caso de esta consulta popular en Colombia revela que la mayor parte de la población, como no puede ser de otra manera, se pronuncia por una batalla categórica contra la corrupción. Y la corrupción es una expresión precisamente del deterioro de esos regímenes políticos. El uso y usufructo y abuso del poder en función de los intereses particulares, cuando no de individuos o de camarillas de determinados grupos económicos que manipulan el poder político exclusivamente en función de sus intereses, como si solo ellos constituyesen la totalidad de la sociedad. Por lo tanto, la propuesta por la que se ha venido luchando en nuestro continente desde hace siglos de formar repúblicas sigue estando pendiente. Sigue teniendo un profundo contenido transformador, además, porque la esencia de la república es la comprensión de que el poder público pertenece a todos, es público, por lo tanto pertenece a todos, y esa pertenencia del poder público a todos se tiene que manejar con un equilibrio de poderes. Según las concepciones que evolucionaron con la Revolución Francesa, el primer poder de una sociedad es la Asamblea Nacional, que es la representación simbólica de la voluntad popular. Luego viene el poder ejecutivo, luego viene el poder judicial. En el caso ecuatoriano, además, desde la Revolución Juliana de 1925, se vino generando el poder de control con la formación de la Contraloría para el control de la gestión de los recursos públicos y de las superintendencias de bancos y compañías para el control de la gestión de los recursos privados. Digamos esto formalmente. Esto formalmente. La práctica que ha ocurrido con los ciudadanos. Bueno, fundamentalmente lo que ha habido, y el caso ecuatoriano es un caso sui generis. Es un caso sui generis en muchos sentidos, pero nosotros nos enfrentamos ahora a un proceso electoral que tendrá lugar en marzo próximo, que se caracteriza por lo que ya el Consejo Nacional Electoral ha informado, por una proliferación de candidaturas, de movimientos y de propuestas. Hay más de 75.000 candidatos que revelan un proceso de fractura del conjunto de la sociedad. Evidentemente en Quito, por ejemplo, hay 17 candidatos a la alcaldía, otros tantos para la prefectura, y esto revela que la sociedad está fraccionada y fragmentada. Y esto no es un acontecimiento casual, tiene una evolución en el tiempo. La última dictadura militar, cuando entregó el poder al sistema electoral en el año 79, nos legó la famosa ley de partidos políticos que generó la partidocracia, el dominio del Tribunal Supremo Electoral por los partidos que tenían la mayor votación, lo que implicó que la generación nuestra fue afectada gravemente porque se lesionaron nuestros derechos de participación política. Por lo tanto, toda nuestra generación luchó contra la partidocracia, de una o de otra forma. Estimado Marcelo, este es el punto clave, me parece, que quisiéramos profundizar, ¿no? 75 o 50.000 candidatos para 5.000 cupos. ¿Qué hacemos, digo yo, con los 45.000 o los 70.000 que nos restan? Todos aparentemente tienen la voluntad de participar activamente en la conducción del Estado, en las diferentes provincias, en los diferentes cantones, en las parroquias, quieren participar. Yo decía, ¿qué te parece si buscamos una alternativa a esta buena intención, llamémosle buena intención, de participar activamente en la vida del Estado? Si con esto organizamos un gran voluntariado nacional, que ya estaría totalmente registrado en la Corte Nacional Electoral.
de tal manera que no se conviertan estos en opositores, sino más bien en personas que puedan ayudar a los que son electos. ¿Qué te parece una propuesta de esta naturaleza? Bueno, es posible que esto se pueda hacer, pero el tema de fondo no está tanto en la participación de las personas. De alguna manera, la formulación de sus candidaturas expresa necesidades de determinados grupos sociales, pero sobre todo está expresando un problema más complejo y más profundo, que es una profunda crisis de representación política de la sociedad ecuatoriana. Problemas en la representación política. La partidocracia colapsó. Nuestra generación llevó adelante una lucha entre el 79 y el 2006 para el desmantelamiento de la partidocracia y por el derecho de todos a los derechos políticos. De hecho, ya en 1944 tuvimos una revolución que se abanderó de la libertad de sufragio, pero la libertad de sufragio fue suprimida con esta ley de partidos. Esta ley de partidos creó la partidocracia que gobernó el país entre 1979 y el 2006, cuando tuvo lugar la oportunidad de un gran salto histórico en el país, porque la partidocracia había sido derrotada, se había corrompido, había sido cómplice del salvataje bancario, había lesionado el aparato productivo lesivamente, había cometido una cantidad de crímenes sociales y económicos contra la evolución de nuestra sociedad. Lamentablemente caímos en la correacracia, que fue una especie de hiperpartidocracia, que concentró el poder en un movimiento y en una sola persona, lo cual evidentemente terminó colapsando con las elecciones del año 17. Y ahora nos enfrentamos a un conflicto entre el colapso de la partidocracia precedente, el colapso de la correacracia y la necesidad de generar un régimen de auténtica participación republicana y democrática del conjunto de la ciudadanía, que debe estar genuina y legítimamente representada en el ejercicio del poder público. Marcelo, ese es el gran desafío y la discusión que vamos a tener ahora, porque si 17 candidatos se disputan la elección a la alcaldía de Quito, a lo mejor un alcalde de Quito será electo con 15%, 18%, 20% de votos, sin una representación de legitimidad política, lo cual va a afectar su gestión en la alcaldía. Pero además, se trata de la elección más importante de este proceso electoral. Permíteme decirte una cosa a propósito de lo que tú mencionaste, después del fracaso de la partidocracia, el fracaso del correísmo durante 10 años. Lo que vemos es un país que tiene como sello la corrupción. Hemos planteado la necesidad de que a ese sistema de corrupción se anteponga un sistema anticorrupción. ¿Cómo mirarías tú aquello de que juntos los ciudadanos, las autoridades, los sectores productivos, son los tres segmentos realmente que deciden la vida política de nuestro país? ¿Qué te parece a ti la propuesta de un sistema nacional anticorrupción que tenga todos los elementos que permitan combatir esa corrupción que además parece que ya está bien anclada en el cerebro, ha encallecido, ¿no es cierto? Eso que se llama amígdala cerebral y que nos permite reflexionar y decir esto está mal, esto está bien, yo tengo que ser una persona digna y no debo robar. ¿Qué hacer, mi estimado Marcelo? Bueno, esta ha sido una constante en la historia de nuestro país, ¿no? Hace un momento citaba el tema de la Revolución Juliana. Uno de los elementos que construyó esa revolución fue precisamente la Contraloría General del Estado y la Superintendencia de Bancos y Compañías, para poder, en la pretensión de poner punto final a la corrupción en la gestión de los recursos públicos y a la corrupción en la gestión de los recursos privados. Pero la evolución en el siglo XX, hasta las últimas normas que se inventó el Correato, mutilando las competencias de la Contraloría, lo que hicieron fue ir limitando la capacidad de la sociedad para impedir que la corrupción se transforme en una gran enfermedad que va destrozando el cuerpo de la nación. Por lo tanto, lo que tú planteas, Walter, es absolutamente necesario. Pero hay elementos que se han construido en nuestra historia que tienen que ser rescatados. Tuvimos una reforma en la dictadura militar de la década del 70 que mutiló competencias de la Contraloría, y luego tuvimos las reformas posteriores, fundamentalmente en el periodo del Correato, que avanzaron en una mayor mutilación de esas competencias. Es necesario recuperar esas competencias.
Creo que el Contralor Celi está haciendo ahora un papel sumamente importante en restablecer las funciones de la Contraloría, no solamente en lo que ha tenido que ver con sus exámenes especiales y auditorías, que han puesto el dedo en las llagas sobre temas muy importantes como la gestión del sector petrolero, el tema de la deuda externa, la protección de los derechos de la seguridad social, sino incluso en plantear una reforma fundamental a la Contraloría General del Estado, planteando su transformación en un tribunal, es decir, que el órgano directivo de la Contraloría no sea el Contralor, que tiene excesivos poderes en su criterio concentrados en una persona, sino en un tribunal, en un colectivo de dirección de la Contraloría, pero también ha planteado la necesidad de recuperar las competencias de la Contraloría. Y si nosotros examinamos lo que fueron los estudios de Luis Napoleón Dillon, de la misión Kemmerer y de la Junta Juliana en la década del 20, encontramos que su proyecto de Contraloría está muchísimo más avanzado que lo que es la actual estructura de la Contraloría. De manera que habría que revisar esos documentos para poderle dar las competencias que se requieren para que la Contraloría sea el instrumento de control de esos recursos. No por estamos ejemplo, pidiendo retroceder, sino que actualizar. eso es hacia adelante. Claro. Fíjate que en ese proyecto, en el proyecto original de la Contraloría, debatido por la Junta Juliana, ellos planteaban que la Contraloría debería ser el órgano de control de los ingresos y de los egresos públicos. De manera que ningún presidente se le podría haber ocurrido crear como al presidente precedente un sinnúmero de impuestos para meter las manos en el bolsillo de los ciudadanos y eliminar un régimen de rendición de cuentas, de auditoría, de gestión, para impedir que el uso de esos recursos pueda ser auditado por quienes han pagado esos recursos. De manera que hay que volver a revisar la historia de la lucha contra la corrupción en el país. El público va a decir, escuchándote, ¿no es cierto?, que la rendición de cuentas hubo en el correísmo, ¿no es cierto?, pero esto fue sencillamente un ritual. Bueno, fue un ritual sabatino en el que no se rindió cuentas de nada, y por el contrario lo que hubo fue una mutilación de competencias, un abuso de recursos. Se estableció que la iniciativa tributaria pase al Ejecutivo, retrocediendo en la historia universal. Los parlamentos se crearon precisamente para que sean los pueblos los que decidan qué impuestos y tributos van a pagar. Esa fue la causa económica, social de la formación de los parlamentos. Y lo que ocurrió con la Constitución de Montecristi es que transfirió la iniciativa tributaria exclusivamente al presidente de la República, lo cual evidentemente es un retroceso histórico en ese aspecto. Y además genera un régimen estatista, monárquico, antirrepublicano, concentrador del poder, concentrador de la gestión económica, que entrega en manos del presidente de la República una suerte de propiedad sobre los recursos públicos, lo cual es insólito. De manera que hay reformas constitucionales y legales importantes que asumir en la batalla contra la corrupción, porque precisamente estas medidas han favorecido el desarrollo exponencial de una corrupción que, según bancos internacionales, ha lesionado al país con más de 70.000 millones de dólares que han desaparecido en la gestión del gobierno anterior y que tienen que ser recuperados, evidentemente, y que tiene que ser una lección para que este crimen contra la economía de la sociedad ecuatoriana y contra el pueblo ecuatoriano, que es el que más sufre, sea superado y no se vuelva a repetir. Frente a tanta ignominia, mi estimado Marcelo, ¿qué tal aquella propuesta que surge de juristas connotados en nuestro país y que permitiría actualizar, modernizar la Constitución del 98? Porque la del 2008 viene siendo, en último término, la fuente de todos los males realmente, ¿no? No creo. Entonces, que esa visión sea... En ese caso, lo que habría es que revisar, claro, recoger lo bueno. No puede ser todo malo tampoco el 2008, pero revisarla en profundidad de tal manera de quitar ese presidencialismo que deviene en autoritarismo. ¿Cuál sería tu punto Bueno, de vista? Sí, hay un debate sobre la estructura constitucional que está abierto en el país. Hay quienes lo tratan con la mayor responsabilidad, quienes disminuyen sus incidencias, pero el país requiere una reforma constitucional de fondo. Esto puede implicar o no una constituyente, eso depende de las relaciones de fuerzas políticas, no se trata de una constituyente para volver atrás, no, se necesita un proceso en que garantice los derechos políticos de todos para que pueda haber un proceso constituyente serio o por lo menos un proceso de reforma constitucional que es indispensable, que desmonte los elementos hiperpresidencialistas,
que son elementos graves que están contenidos en la Constitución del 2008, lamentablemente. No depende de la buena voluntad de quién es el presidente, si el presidente es bueno o es malo. La norma legal tiene que ser la misma para el bueno y para el malo, para el ladrón y para el honesto, de manera que el honesto no devenga en ladrón y el ladrón no se disfrace de honesto. Eso es absolutamente fundamental. Y en estos aspectos, por ejemplo, es necesario avanzar a reflexionar también sobre la naturaleza de los poderes del Estado. ¿Por qué no abrir el debate respecto a que el primer poder del Estado es la Asamblea Nacional, no es el Poder Ejecutivo, ¿no? Y que el presidente del gobierno es el presidente del gobierno y debe rendir cuentas a la Asamblea Nacional, y quien debe presidir la República es el presidente de la Asamblea Nacional. Eso es lo que corresponde a una república en la que la voluntad soberana del pueblo está por encima de la voluntad hiperpresidencialista de un régimen presidencialista. Claro. Ahora, yo te quiero preguntar algo antes de que termine nuestro tiempo. Educación en valores. Hace una semana hemos conversado con personas de la altura moral, de la credibilidad de Simón Espinosa, de Antonio Jaramillo. Ellos están dispuestos a colaborar con el gobierno desde afuera, en forma altruista, pero insistiendo sobre la necesidad de una educación en valores que cruce absolutamente todos los niveles de la educación, antes incluso, ¿no es cierto?, en lo preescolar y luego pues, en los adultos también, pues, porque estamos viendo que son adultos los que han cometido los atracos, los saqueos, ¿no es cierto?, increíbles. Hemos sufrido ¿Qué te parece sobre esta? Hemos sufrido una desintegración valórica de la sociedad ecuatoriana, tanto en valores y conceptos éticos fundamentales, como también en nuestra comprensión de lo que somos. Desde la década del 80 hemos sufrido una serie de reformas educativas que han ido mutilando la posibilidad de conocer nuestra propia historia. Por ejemplo, desapareció Historia de Límites del Ecuador. Ya los límites del Ecuador no son parte de la identidad de la nación ecuatoriana, y esto permitió cosas que cuestionamos seriamente, como la mutilación territorial en la aceptación del írrito protocolo de Río de Janeiro en la firma del protocolo Fujimori-Maguad en el año 99, o la mutilación de nuestro territorio marítimo con la adhesión a la Convemar por el gobierno de Correa, donde perdimos más de 1 millón de kilómetros cuadrados de mar territorial, que ha implicado una gravísima lesión en todos los órdenes, no solamente a la soberanía territorial, sino también al cuidado de las especies marinas en nuestro mar territorial. Entonces es absolutamente indispensable que recuperemos la investigación, el conocimiento y la formación en nuestra historia y en los valores de nuestra historia. Y esto se manifiesta en temas tan sensibles como cualquier presidente completamente trasnochado, desequilibrado, viene al país, ignora la historia de la nación, mutila competencias de la Contraloría General del Estado y dice que es el gobierno de las manos limpias. Un absurdo de esta naturaleza no ocurriría. Se autoproclama de las manos. Si el país fuese cuidadoso en proteger su herencia histórica, en proteger lo que han sido las luchas de las generaciones precedentes y las conquistas de las generaciones precedentes, que no son en lo absoluto, pueden ser disminuidas. El Ecuador no solamente es pionero en establecer los derechos de la naturaleza, gran conquista, que merece el aplauso de la conquista de la constituyente de Montecristi, también fuimos pioneros en la abolición de la esclavitud. Ecuador abolió la esclavitud 20 años antes que Abraham Lincoln lo haga en Estados Unidos. Y fuimos pioneros en los derechos de la mujer. De manera que todos estos elementos históricos que están en la esencia de lo que podríamos llamar la ecuatorianidad han sido suprimidos por gobiernos ignorantes, por presidentes improvisados e ignorantes que han mutilado el cuerpo histórico de nuestra nación. Muchísimas gracias, mi estimado Marcelo. En realidad el tiempo es cortísimo para conversar con una persona como tú, con vastos conocimientos, con mucha seriedad y credibilidad política y honestidad, ciertamente, ¿no? Vamos a hacer otros programas sin duda, porque nosotros a partir del concepto de Sistema Nacional de Salud, que es hemos propuesto el Sistema Nacional
anticorrupción, que es este azul. Y este tomatito, el Sistema Nacional de Desarrollo Sostenible para el Ecuador, desde la salud, pasando por la anticorrupción, al desarrollo sostenible del país, que signifique básicamente bienestar, pero con honestidad. Le agradezco nuevamente y a ustedes, feliz año 2019, muchas gracias por su audiencia. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,